Sí, bueno, la arquitectura de computadores es la disciplina que estudia el diseño y fabricación de básicamente los chips que hay dentro del ordenador, el componente hardware que podemos tocar de un ordenador. Entonces, todos tenemos un ordenador en nuestra casa, ¿no? Y dentro de ese ordenador, la parte fundamental de ese hardware, de esa placa que tenemos, es el procesador, que es el que se encarga de realizar operaciones y hacer la magia, ¿no? Que el ordenador funcione y que podamos utilizarlo. Esas operaciones, en función de cómo se pongan en el chip, podemos hacer una cosa u otra con el ordenador, ¿no? De hecho, en los procesadores que todos tenemos en nuestra casa se llaman de propósito general. ¿Por qué? Porque implementan todos los circuitos necesarios para realizar un montón de operaciones, de modo que nosotros pues, podemos hacer muchas cosas con el ordenador, ¿no? Desde hacer un cálculo con una calculadora, o abrir una página web, o visualizar un documento PDF, o incluso ejecutar un programa de inteligencia artificial. Bueno, al final estos procesadores que sirven para cualquier cosa, ¿no? Tienen un problema, y es que implementan demasiadas cosas, y en los programas que van surgiendo actualmente, ¿no? Como los programas de inteligencia artificial tipo ChatGPT, o por ejemplo coches autónomos, ¿no? Necesitamos un programa de inteligencia artificial para procesar una imagen, detectar dónde están las señales, los semáforos, para que el coche pueda realizar una acción, o incluso este tipo de programas de inteligencia artificial se utilizan en investigación, detección de enfermedades. Entonces hoy en día están muy en auge, y el problema es que este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial no utilizan muchas de las operaciones que están implementadas en un procesador de propósito general como el que todos tenemos en nuestra casa. Entonces, y además este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial necesitan mucho cómputo, necesitan computar muchos datos muy rápido. Por ejemplo, en un coche necesitamos procesar una imagen lo más rápido posible, con el objetivo de que dé tiempo a realizar la acción, ¿no? A frenar si el semáforo está en rojo, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos crear un hardware que sea lo suficientemente eficiente para ejecutar un programa de inteligencia artificial lo suficientemente rápido? Pues lo que hacemos es diseñar procesadores específicos para inteligencia artificial. Esto es, quitamos todo lo que no nos sirve en los procesadores de propósito general, como los que todos tenemos en nuestra casa, ¿no? Quitamos todas las operaciones que son innecesarias, y todas las operaciones que sí que son necesarias las replicamos dentro del procesador y las conectamos de cierta manera para que la ejecución sea eficiente. Y utilizamos esos chips de propósito específico que son solo para inteligencia artificial, y los utilizamos para que sean mucho más eficientes. Entonces, mi tesis doctoral se engloba dentro de ese contexto. Y esto es básicamente el diseño, cómo podemos diseñar, cómo podemos colocar los componentes dentro de estos chips de inteligencia artificial para que su ejecución sea eficiente, para poder ponerla en un coche y que le dé tiempo a realizar su acción, para que al conectarlo a la luz consuma menos energía y así se ahorre batería, dinero, etcétera. Y ese es el aspecto fundamental donde se engloba mi tesis y el campo en el que he investigado. Como ya he dicho, ¿no? Muchas aplicaciones, la inteligencia artificial se utiliza muchísimo hoy en día en todos lados, incluso detección de enfermedades, investigación. Entonces, al final, por muchos algoritmos, por muchos programas de inteligencia artificial, por muchas aplicaciones que emerjan, si no hay un hardware, un chip que sea capaz de procesar ese tipo de aplicaciones en el tiempo que es requerido, ya digo, por ejemplo, un coche necesita un tiempo mínimo de respuesta. Si no conseguimos esa eficiencia, y muchas veces también esa eficiencia energética, ¿no? Porque necesitamos que la batería dure durante cierto tiempo en ciertas aplicaciones, si no conseguimos eso, por muchos programas de inteligencia artificial que emerjan, nunca vamos a conseguir realmente utilizarlos. Entonces es importante, mi tesis doctoral se ha desarrollado en el marco de implementar este tipo de chips, de diseñarlos, de mejorarlos, y son necesarios para poder hacer estas aplicaciones
reales, ¿no? Para hacerlas funcionar como se espera. Bueno, realmente no tengo un momento en mi vida que me haya marcado a la hora de dedicarme a la informática, ¿no? Es cierto que desde pequeño siempre he tenido cierto interés por simplemente el saber, ¿no? ¿Por qué razón cuando enchufas un ordenador a la luz se enciende y por qué podemos hacerlo funcionar? Siempre he tenido esa pregunta y durante mi época de bachillerato es cierto que me gustaba tratar con los ordenadores, de hecho, me gustaba mucho la seguridad informática y no fue hasta que entré a la carrera, al final, el primero de carrera, donde empecé a ver cómo funcionaba el procesador, donde empecé a ver cómo funcionaba verdaderamente la máquina. Y empecé a comparar el procesador como de verdad, como lo que es, ¿no? Uno de los inventos el invento es uno de los mayores logros de la humanidad, comparable, por ejemplo, con el avión o con muchas otras cosas. Entonces empecé a ver el potencial que hay en el diseño de este tipo de chips y fue ya en tercero de grado donde fui a hablar con mi director, uno de mis ahora directores de tesis, y en ese momento me mostró el mundo de la investigación, de cómo influye en la sociedad el diseño de este tipo de chips y de procesadores. Y bueno, empecé a investigar en el tema, un pequeño proyecto y luego ya la realización de mi tesis doctoral. De hecho, yo comencé con el tema de chips para inteligencia artificial justo cuando justo cuando comenzó todo el auge de este tipo de aplicaciones. De hecho, comenzamos el proyecto completamente desde cero. Era el único de esta facultad que estaba investigando en este tema y bueno, fue complicado el comienzo, sobre todo por el hecho de que no había ningún tipo de información en la facultad ni nadie que se dedicase a eso. Pero bueno, poco a poco, conforme pasó el tiempo, empecé a introducirme en este tema, ¿no? La verdad es que la situación actualmente en España para los jóvenes está bastante lejos de ser perfecta, la verdad. Es cierto que se abren algunas plazas a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Para contratos para jóvenes que acaban de terminar su tesis doctoral, pero obviamente la oferta es muy escasa en contra de la demanda, ¿no? Y al final todo esto incrementa la competitividad entre los jóvenes, incrementa la competitividad entre los investigadores y yo creo que eso no es beneficioso para la situación. Yo pienso que es necesario mucha más inversión, ¿no? Equiparar la inversión en investigación con la inversión que se hace en la Unión Europea y sobre todo ampliar el número de contratos y también incluso la situación de cada uno de los contratos, ¿no? Porque actualmente en España es muy complicado competir con otras instituciones europeas o estadounidenses o de cualquier otra parte del mundo e incluso es muy complicado competir con industria, con el mundo de la empresa, ¿no? Entonces es necesario aumentar esta inversión para mejorar esta situación. El Premio Nacional de Investigación BBVA en la modalidad de jóvenes informáticos para mí obviamente significa un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado durante mi tesis doctoral y además de eso también algo muy importante es la ruptura de la incertidumbre. Una de las cosas a las que se tiene que enfrentar un investigador durante su tesis o durante su trayectoria profesional es el no saber si el proyecto que está realizando va a funcionar o no, si ni siquiera tiene algún sentido, ¿no? Y no es hasta el final de la tesis doctoral donde todo empieza a funcionar. Entonces, este tipo de premios al final reconocen al investigador reconocen su trabajo como que lo que ha hecho de verdad es de calidad y tiene sentido.